este tema que me han propuesto por varias razones que van apareciendo a lo largo de la conferencia, pero muy especialmente por el esfuerzo que hacemos de vincular la economía de la salud con las políticas públicas. He recordado una reflexión que hizo Víctor Fuchs, quien fue presidente de la Asociación Americana de Economía, a propósito del futuro de la economía de la salud. Decía Víctor Fuchs en el año 2000, ante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que el futuro de la economía de la salud depende de que también los economistas, uno, mejoren su comprensión acerca del comportamiento económico. Y esto lo quiero resaltar porque definitivamente la economía es una ciencia de comportamiento. Y hoy está muy en boga justamente la idea de adelantar estudios, incluso experimentales, de reconocer la importancia de comprender el comportamiento y plantear distintas políticas que precisamente vayan a inducir, a modificar comportamientos. Y en segundo lugar, decía Víctor Fuchs, el futuro de la economía de la salud depende de cómo somos capaces de proveer insumos para las políticas públicas y la investigación de servicios y sistemas de salud. De manera que lo que he planteado, además de presentarles lo que hacemos en el Grupo de Economía de la Salud, incluyendo nuestra oferta académica con una especialización virtual de evaluación económica y un diplomado también virtual, es, en primer lugar, un paso rápido para precisar el alcance y las contribuciones que puede hacer la economía de la salud a estos temas, y en segundo lugar, una serie de provocaciones sobre 3 políticas públicas, cada una de las cuales en sí mismo es una materia y pudiera ser objeto de todo un simposio o conferencia, pero voy a hacer unos planteamientos fundamentales de ellos, toda vez que deben ser parte de nuestra agenda de investigación y muy importante de la agenda de políticas públicas. Muy bien. Acerca de la economía de la salud, quienes nos iniciamos en esto desde hace ya 30 años, recordamos lo que se ha dado en general en todos los países. Lo vivió Alan Williams hace ya 40 años cuando proponía precisamente adelantar estudios de evaluación económica. ¿Cuál es el sentido de hacer análisis económico en salud? Siempre me gusta mucho encontrar la respuesta desde los propios profesionales de la salud. Este es uno de tantos. Antonio García, quien era director de Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional de Medicamentos en la Universidad de Málaga, en España, decía lo que ustedes ven allí, pero muy especialmente resalto cómo se reconoce que los médicos, y entendamos por extensión los profesionales de la salud, son formados, si se quiere, en la ignorancia de la economía, pero muy importante el reconocimiento de que la economía no invita a gastar menos, es a gastar mejor. Aprovecho, y no está en pantalla, pero una publicación reciente muy buena que recomiendo, con muchos recursos, la acaba de lanzar el Banco Interamericano de Desarrollo a propósito del gasto inteligente en salud. Hay muchas evidencias, muchas reflexiones sobre este tema. Por lo tanto, digamos que lo que busca la economía es orientar y ayudar a clasificar el uso apropiado de los recursos, pero buscando raíces para convencer de que la economía y la salud, la economía y la medicina, a lo largo de la historia han tenido momentos que yo llamo de amores y desamores. Quiero recordar que François Quesnay, un precursor de la macroeconomía en el siglo XVII, que hizo parte como médico de la corte de Luis XV, ya diríamos en paisa, en vocaciones tardías, se dedicó a la economía. Y mucho le valió ser médico, porque justamente lo que hizo Quesnay, varios han hecho esa reflexión, es asumir el sistema económico de una manera similar a como asumimos el organismo humano. Y de esa manera Quesnay llevó a una representación de lo que se llama la tabla económica, la table économique, lo que terminó siendo una propuesta de todas las cuentas nacionales. Una segunda reflexión que me marcó mucho hace ya unos años
La encontramos en el libro de Jeffrey Sachs acerca de el fin de la pobreza y cómo ello es posible en nuestros días. Sachs hace una reflexión preciosa que nos permite este diálogo de economía y salud. La esposa de Sachs es pediatra. Entonces él hacía una reflexión. A mi esposa la llaman un día a las 2 de la madrugada, una madre a decirle que su hijo tiene fiebre. Y él, entre dormido, escucha la conversación. La esposa va a buscar el diagnóstico a partir de la casuística o de un diagnóstico diferencial. El niño tiene fiebre, cuánta fiebre, qué hizo en el día, qué comió, con quién estuvo, etc. Bueno, entonces se determina si se hace algún examen para establecer si hay bacterias, si hay virus y demás, y él empieza a darse golpes de pecho. Mi mujer, para poder plantear una solución, primero tiene que perfeccionar un diagnóstico a partir incluso de casuística. Y yo voy mañana para Bolivia, tengo el documento en el portafolio para dar las recomendaciones de cómo aliviar la hiperinflación, y resulta que es exactamente el mismo documento que hace otros meses llevé a Perú. Y tal vez hay diferencias entre Bolivia y Perú, pero incluso qué consecuencias puede traer la fórmula que yo estoy proponiendo. Por eso me encanta, recomiendo mucho ese primer capítulo del libro. Él habla de la importancia de desarrollar una economía clínica, que aprendiendo de la medicina clínica pueda precisamente reconocer que las economías son sistemas complejos, que los economistas debemos aprender el arte del diagnóstico diferencial. Una de las fallas que se han cometido y se siguen cometiendo por muchos colegas nuestros es asumir que pese a la globalización todo es igual, y por lo tanto lo que llamamos los economistas el individuo representativo, el agente típico, se repite en todo el mundo. Se necesitan tratamientos familiares, no solo individuales. Debemos hacer seguimiento y evaluación, y definitivamente la economía es una profesión, por lo tanto exige normas éticas de conducta y códigos. Encontramos el origen de la economía de la salud, en primer lugar, en una reflexión inicial de Selma Muskin, economista para la época radicada en los Estados Unidos, que justo se planteó una definición de la economía de la salud en 1958, y justo se preguntaba por qué los economistas habían puesto poca atención al mercado médico. La explicación estaba precisamente en el hecho que los servicios de salud presentan unas diferencias, como vamos a ver adelante, que la alejaban, digamos, del análisis convencional. Especialmente no estábamos hablando de bienes privados. Pero muy importante, Muskin nos dice que la economía de la salud la podemos entender como un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y aquí resalto algo muy importante para recoger también en esta historia y en el análisis de políticas la importancia de la interdisciplinaridad. Soy un convencido que a partir de esta definición, el objeto de la economía de la salud lo ponen los profesionales de la salud. Está todo aquello asociado al proceso de salud y enfermedad. Por eso la importancia, la sensibilidad del estudio de las áreas de la salud. Y el economista, de alguna manera, coloca la herramienta, las estrategias de análisis en la medida en que estamos buscando optimizar, buscar el mejor uso de los recursos. Pero definitivamente reconocemos, en términos, digamos, comparados con Adam Smith, como quien fue el padre de la economía, que Kenneth Arrow lo podemos reconocer como quien dio lugar a la economía de la salud a partir de su artículo fundacional en 1963. En próximo diciembre celebramos los 60 años del artículo de Arrow publicado en American Economic Review, que en justo reconoce con mucha humildad la motivación para escribir este artículo a partir de lo que ya había dicho Muskin en 1958, pero también de la recomendación que hubiera hecho su colega Victor Fuchs acerca de un buen economista que escribiera sobre salud. Entonces Arrow escribió el famoso artículo que está disponible, y hay alguna traducción también, celebrando los 60 años. Quiero resaltar en las 7 páginas que produjo Arrow, que a mi juicio todo economista y quien incursiona al estudio de la economía debería pasar por este artículo por la provocación que ello implica. Porque a partir del artículo de Arrow, lo que uno puede hacer es elaborar un checklist, que ya vamos a ver enseguida, y concluir
si definitivamente el mercado es un buen mecanismo para asignar los recursos o, como concluía Arrow, para el caso de la salud, se requieren otros mecanismos distintos al mercado, donde se resalta la acción colectiva. Esto es, comunidades organizadas que buscan resolver, y en salud ha sido dominante en la historia, caso de los hospitales, el origen de los hospitales, y dos, la coerción pura y simple. Este sería el esquema para elaborar el checklist. Desde la economía convencional, lo que decimos, siguiendo a Arrow, es que tenemos unas precondiciones que garantizan la eficiencia en el entendido del mejor uso de los recursos. Identificamos tres conjuntos de condiciones: el equilibrio competitivo, la comerciabilidad de los bienes y la inexistencia de barreras a la entrada. A partir de ahí caracterizamos el mercado competitivo. Este es el sueño de los economistas. Decimos, si en una sociedad hay libre competencia, hay información perfecta, no hay barreras a la entrada, alcanzamos aquel paraíso que nos soñamos los economistas y que coincide con el bienestar. Justo ahí se concentra la teoría del bienestar, de la cual, por cierto, se desprenden los estudios o el análisis de la evaluación económica. Todo está inspirado en la idea del bienestar. Por eso la defensa por la libre competencia. Ahora bien, no podemos ser ingenuos. Justamente reconocemos que se presentan fallos de mercado, que la realidad no es como la pinta en el texto de economía, y por lo tanto tenemos que reconocer que hay situaciones en la realidad que no es la que plantea el modelo económico de la competencia perfecta. Siempre he dicho y reto a quien me muestre un sector distinto a salud como el que tiene más fallas de mercado. Entonces, queremos estudiar las fallas de mercado, en salud las tenemos todas y otro poco. Miren ustedes la lista a la derecha. Tenemos asimetrías de información, la información es imperfecta, está dominado por la incertidumbre. Tenemos bienes públicos, hay barreras a la entrada producto de comportamientos estratégicos de los propios profesionales de la industria. El producto en salud es absolutamente heterogéneo. En salud estamos hablando desde una tableta de acetaminofén hasta el trasplante y el tratamiento de última generación. Tenemos mercados incompletos, especialmente en el tema de riesgos. En ciertas zonas hay personas dispuestas a pagar por un seguro, pero no hay quien lo venda, etcétera. Tenemos pues una colección de fallas de mercado que nos dicen que definitivamente en condiciones de mercado, esto es, bajo el libre ejercicio de la oferta y la demanda, el mercado no va a existir, no se va a alcanzar el óptimo deseado por los economistas, y uno puede acudir a la historia. Los hospitales no nacieron con la idea de una firma con fin de lucro. Los hospitales nacieron precisamente para dar cobertura o protección a personas desprotegidas. Incluso la definición misma del hospital es aquel sitio muy inspirado en la idea de la caridad para brindar atención. No existe entonces la posibilidad de desarrollar el mercado a partir de la competencia. Sería un desarrollo muy incipiente, muy pequeño, en la medida en que, en primer lugar, la demanda sería inferior a la necesidad. Pocas personas pudieran pagar por los servicios de salud, entre otras, porque estaríamos enfrentados a lo que llamamos los gastos catastróficos. Si pocas personas van a pagar por servicios, el incentivo que tiene la oferta para desarrollarse es muy bajo. ¿Quién va a construir un hospital a sabiendas de que no va a recuperar su inversión? Por eso, en el origen, vuelvo a ello, los hospitales nacieron a partir de la acción benevolente, de la acción colectiva. Un ejemplo muy rápido que nos permite ilustrar este fenómeno de la incertidumbre financiera, que es el centro de la tesis de Arrow, es la idea del gasto catastrófico. Un gasto de, estos son números pues hipotéticos, 3 familias con distinto nivel de ingresos, cada una se somete a tener que pagar una consulta médica. Para la familia de más bajos ingresos, en este caso hipotético, el valor de una consulta médica puede ser un gasto catastrófico. Entendemos por gasto catastrófico el tener que realizar un gasto que representa una proporción de nuestro ingreso más allá de un 20 o 30%. Ese es el fenómeno en salud, y por eso los sistemas de salud buscan protección financiera, cuidar el bolsillo, porque estamos expuestos a realizar esos gastos catastróficos. Por eso, a partir de Arrow, nos hacemos preguntas como estas, hoy vigentes en el caso colombiano, lamentablemente más inspiradas por las calenturas de
de los dogmas y las ideologías, pero nos preguntamos cuál es el papel apropiado del mercado y del sector público. ¿Qué le corresponde a cada uno? ¿Qué papel juega en el sistema de salud del sector privado? Si deben ser todos los servicios privados o públicos. ¿Qué lugar reservar para el gobierno? Pero, como también lo decía Arro, ¿cómo es que aquellos arreglos institucionales sirven o no para superar la incertidumbre? Y muy importante, ¿cuál es el límite adecuado entre mercado e instituciones? Soy de la idea, como Anthony Giddens y el propio Arro, me encanta la definición que Arro hacía de sí mismo en 2009. Él decía que si le permitieran definirse a sí mismo, se catalogaría como un socialista. Y eso lo está diciendo un economista representante de la línea dura de la economía, quien ofreció 3 desarrollos muy importantes, todo lo que corresponde al equilibrio general, a los estudios relativos a mercados imperfectos, especialmente por información, pero muy especialmente, que lo estudian mucho en otras ciencias, a la elección pública. Arroz dice, yo me defino como un socialista. Pero hay que leer la segunda parte. Uno que cree fuertemente en las bondades del mercado. Por eso el ideal para muchos es un socialismo de mercado. De modo que, siguiendo a Giddens, lo que podemos decir es permitir tanto mercado como sea posible porque estamos convencidos que el mercado nos lleva a una mejor asignación. Pero si las precondiciones, como vimos en el esquema, no se cumplen, entonces necesitamos tanta intervención como sea necesaria. La economía de la salud, respetando la propuesta de Alan Williams, se concreta en 6 áreas o campos de aplicación, unos desde un cierto enfoque filosófico o también ético, como qué es la salud y cuál es su valor, qué influencia la salud, la evaluación microeconómica de tratamientos, demanda, oferta, equilibrio. Quiero resaltar acá, aprovechar este espacio porque sigue en nuestro ambiente una creencia entre los que no son economistas, que la evaluación económica, más bien que la economía de la salud es la evaluación económica, y que la evaluación económica es toda economía de la salud. Con esto quiero resaltar que la evaluación económica es una parte, es un campo específico de la economía de la salud, y resalto, el más interdisciplinario. Hay economistas, en la sala nos acompaña Aurelio Mejía, me recuerdo un diálogo hace ya como casi 20 años, siendo Aurelio estudiante, usted economista va a incursionar en este tema, porque yo he sido de la idea que esto, si un economista entra acá es para hacer aportes teóricos y muy metodológicos y ser un gran líder del tema como lo ha logrado Aurelio. Pero en general lo que uno observa es que la evaluación económica es ejercida por profesionales de la salud que acceden al conocimiento que les ofrecen los economistas. En todo caso, lo que quiero dejar muy claro es que la evaluación económica es una parte que se ha robado un cierto show por muchas razones que no voy a mencionar ahora, y por eso para muchos se piensa que eso es economía de la salud. Sí es, pero una parte. Y eso ha implicado que hemos descuidado otras partes, por ejemplo, el financiamiento, por ejemplo, los estudios de oferta, demanda, de mercado, etc. En Colombia, precisamente, un inventario reciente de publicaciones, esta es una ordenación un poco adaptada a Colombia de la propuesta de Williams, pues se repite un poco que nuestras publicaciones nacionales e internacionales están concentradas precisamente en evaluación económica. Muy bien. Veamos entonces los 3 casos propuestos para analizar con esta perspectiva políticas públicas. Siempre recuerdo la definición de Thomas Day sobre qué es una política pública. Es cualquier cosa que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Y subrayo entonces la esencia de la política, decidir. ¿Decido hacer o no hacer? Una manera más concreta, o si se quiere, menos ambigua, pues porque lo anterior sí maravilloso, decido, pero entonces decidir sobre qué. En el libro del profesor Carlos Salazar no recuerda que se trata de un conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas problemáticas. Entonces acá resalto, y la economía hace bastantes aportes a ello, que lo que establecemos en políticas públicas es una conexión
entre problema, cuáles son sus causas y cuáles son las alternativas. Y ahí es donde los economistas, pero todas las profesiones, tenemos una responsabilidad muy grande. La discusión de hoy en Colombia sobre la reforma pasa por ahí. Quienes defienden una postura realmente tienen claro el problema desde el punto de vista de la evidencia. Hemos notado que muchos no. ¿Tienen claro cuáles son las causas que permiten explicar esos problemas? En los debates se aprecia que no. ¿Y las alternativas que se están planteando tienen alguna evaluación que permita anticipar el impacto? Tampoco. Esto es, como decía alguien, nos toca estudiar un poco más al momento de adelantar debates tan importantes como el de modificar un sistema de salud. Precisamente un ciclo de política, resumiendo, implica que debamos identificar el problema, y eso significa todo un análisis descriptivo, pero también explicativo, las dimensiones del problema. Ahí viene la estadística, los números, los expertos que nos digan cuál es la dimensión del problema. Y muy importante, insistamos en eso, las causas. Muchas políticas públicas fracasan porque no apuntan a resolver las causas. Un ejemplo simple, en accidentes de tránsito. Queremos que menos gente se muera en accidentes de tránsito. Entonces ampliamos los servicios hospitalarios. Cuando la causa está en una curva que no tiene una señal. Cuando la causa está en la educación vial, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay demasiados ejemplos quienes estudian en salud, pero que esto es importante mantenerlo presente. Segundo lugar, ya un análisis más, si se quiere, político, incorporar el tema en la agenda. El tema del impuesto a las bebidas azucaradas es uno bien importante, porque en la agenda se ha colocado desde 2014-15. Apenas se logró llegar a una ley en la reforma tributaria del año pasado, una discusión muy intensa, la presenciamos. Tercero, formular alternativas, la adopción, la implementación y la evaluación. Entonces aquí viene el aporte que puede hacer la economía. Estudiar el problema, plantear sus causas, simular, plantear escenarios alternativos, plantear instrumentos de política. ¿Qué pasa con el impuesto a las bebidas azucaradas? Se abre acá un capítulo bien interesante. Colombia entonces debuta después de que varios países en América Latina ya dieron ese paso hace muchos años. Tal vez el más destacado es México, que creo está ajustando los 10 años, pero también está en Ecuador, en Perú, en Chile. Colombia una gran resistencia y aquí aparecen actores muy importantes. Quiero resaltar el papel que han jugado organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Red Papás, con Z, ¿sí? La Red de Papás, solo que se le pone la Z para el mensaje de paz, pero muy interesante el papel que han jugado. He sido, digamos, testigo desde el colegio de mis hijos, cómo hasta allá llegan con los mensajes de buscar estos cambios de comportamiento, muy especialmente a partir de la cultura. Muy bien, ¿cuál es el problema que queremos afrontar? Esta es siempre la pregunta que nos hacemos. ¿Qué problema vamos a resolver? Uno, tenemos un problema de salud pública. Son las enfermedades crónicas no transmisibles, muy especialmente dentro de las 5 principales causas, pues la diabetes y las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares. Que estas 5 enfermedades en conjunto representan un 80% de todas las muertes producidas en la región, un 40% de las cuales se consideran muertes tempranas. Esto es, se produce en personas de menos de 60 años, creo. Ahora, ¿qué pasa con estas enfermedades? Comparten 5 factores de riesgo sobre los cuales es que tenemos que intervenir. Uno, muy importante entonces, es la alimentación poco saludable. Entonces ahí es donde, miren, vamos buscando la causa. ¿Dónde está el factor sobre el cual debemos intervenir a partir de la política? De modo que, a partir de esa alimentación poco saludable, se produce el sobrepeso y la obesidad, que definitivamente hay evidencia pues de todo el incremento, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Y encontramos entonces, y hay muchos estudios, hay varios informes, incluso de UNICEF, que muestran cómo las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados están vinculados con la obesidad, pero muy importante, relacionados con esos resultados de salud adversos, especialmente la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, pero también la caries dental y la osteoporosis. Entonces estamos encontrando ya
un objeto de intervención, el consumo de bebidas azucaradas, para reducir estos factores de riesgo que nos permita mejorar esa situación de salud. Y esto es muy importante porque es justamente quienes critican esta propuesta, hay que demostrarles en el tiempo que es cierto que se produce el resultado esperado, si no estamos perdidos. Es decir, hay que demostrar que efectivamente vamos a reducir el consumo, pero muy importante, a contener, a reducir la obesidad y la incidencia de enfermedades como la diabetes. ¿Qué podemos decir desde la economía recordando la idea de los fallos de mercado? 3 capítulos muy importantes. Cada uno, repito, objeto de cantidad de literatura y medición. Pero la más importante son las famosas externalidades. El mercado funciona muy bien siempre y cuando garanticemos que los costos privados son iguales a los costos sociales. El caso de las bebidas azucaradas es un ejemplo entonces que decimos en economía, es una externalidad negativa en el consumo, esto es, el costo que asume la persona al comprar una gaseosa es inferior al costo en que anteriormente hay que asumir las consecuencias, no el individuo, la sociedad, de atender a una persona que presenta obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad cardiovascular y el sistema de salud, entonces está ahí con unos sobrecostos. Ese es un poco el fenómeno de la externalidad, un desajuste entre los costos sociales individuales a partir de decisiones individuales. Por eso entonces conectamos con la racionalidad. Este sí que es un tema bien interesante que aparece en la economía de las enfermedades no transmisibles. Los economistas partimos de suponer que los individuos son racionales, esto es, saben qué es lo mejor para sí mismos y buscan lograrlo con los recursos a su alcance. Sin embargo, es un tema bastante, si se quiere, filosófico porque tiene que ver con la libertad. Encontramos que algunas decisiones realmente producen daño incluso para la persona. El tabaco es nocivo para la salud. Cuando decimos que adoptamos el enfoque de la racionalidad, decimos el consumidor es soberano, él decide fumar, ¿sí? Sin embargo, la sociedad no se queda tranquila con ello. Un momentico, aquí hay un comportamiento que está trayendo problemas. Tenemos que buscar modificar ese comportamiento en 2 sentidos. Primero, en que la persona esté informada y al momento de tomar la decisión, pues sea consciente de los daños que pueda causar sobre su salud. Pero 2, muy importante, es que la decisión también afecta a otros y nos vuelve sobre la externalidad. Yo creo que la historia del tabaco, y por cierto, en términos de gobernanza global, se muestra como un caso exitoso. El convenio marco de lucha contra el tabaco, muy interesante. Yo lo he dicho, yo soy de la generación donde hace 40 años podía estar aquí sentado y el conferencista fumando, y en la sala otras personas fumando, y todos pasábamos por eso. En los aviones, zona de fumadores. ¿Quieres silla de fumadores o de no fumadores? El mundo cambió en eso. Tienes el derecho a fumar, pero con restricciones, porque los no fumadores no van a aspirar tu humo. Yo creo que con las gaseosas no es tan inmediato. Yo no perjudico a nadie hoy tomándome la gaseosa. Perjudico a la sociedad mañana cuando esté enfermo. Entonces, la racionalidad justamente parte de un juicio de valor. Las personas toman decisiones erróneas porque no tienen toda la información o porque la preferencia suya va en contra de las preferencias sociales. Que hay un tema muy interesante, repito, muy polémico, genera mucha tensión y que nos lleva a un término muy bonito que lo llamamos los bienes preferentes. Entonces se impone una racionalidad colectiva que puede tener extremos. Pensemos en el fascismo. En esta sociedad se dice lo que yo haga. En Colombia hay algunos que creen eso, o quisieran. Pero además, muy importante, sigue la sociedad imponiendo o ejerciendo una racionalidad colectiva. ¿Qué pasa con los niños y los adolescentes? ¿Quién demanda la educación de los niños? Uno no le puede decir al niño de 3 años, ve a buscar tu guardería y me dices cuánto vale que yo te la pago. Es el papá, la mamá, los dos quienes deciden eso. Entonces, ¿quién vela por los derechos de los niños y los adolescentes más allá de la paternidad de la familia? Se impone entonces una paternidad estatal.
la sociedad eleva a rango constitucional unos derechos de protección. La educación básica es el más importante, pero tras de ello hay otros, y este es uno. La sociedad puede decir, los colegios no se venden gaseosas. La sociedad puede decir, los niños no pueden ir a sitios con estas características, etc. Y tercero, que de alguna manera se relaciona con lo anterior, es la idea de la información asimétrica e insuficiente. Y en ese caso se impone la información como un bien público, que solo el Estado podría proveerlo. Y en tal caso, aparecen alternativas que se vienen desarrollando, el etiquetado. Listo, coma lo que quiera, pero sea consciente de lo que le puede pasar. Sodio, sal, azúcar, etc. Campañas publicitarias y la restricción de la comercialización. Bueno, entonces, ¿qué instrumento tenemos? Aquí aparece un tema muy emocionante para los economistas y los hacendistas. Y como el tiempo avanza, puntualizo una crítica que ya verifiqué sobre el caso colombiano, que no me da optimismo. Porque el gran mensaje que tenemos con este tema es, uno, es que es un impuesto bien especial. En general los impuestos existen para financiar el gasto público. Entonces la labor de un ministro de Hacienda es conseguir plata para financiar el gasto. Entonces, ¿de dónde le cobramos a la gente para poder tener plata? Cobre impuesto a la renta, cobre IVA, cobre predial, cobre. Pero el objeto de esos impuestos es financiar el gasto público. Tenemos un caso bien especial de un impuesto que parece deseable. Ningún impuesto es deseable, pero encontramos uno deseable. Porque además de dar plata, que no es lo que queremos, este impuesto lo que está es buscando modificar un comportamiento. Por eso le llamamos impuesto corrector. Es un impuesto que busca corregir una externalidad. Y también lo reconocemos en la literatura como piguviano, en honor al economista, el autor que lo propuso por primera vez. Hombre, ¿cómo resolvemos las externalidades? Pues un impuesto. Si aquí lo que es una diferencia entre costos individuales y sociales, coloquemos un impuesto equivalente al costo no captado en el precio, y con ese impuesto, el recaudo, podemos buscar corregir la externalidad. Suena muy bien. Entonces, primer punto, el impuesto corrector como un instrumento que busca modificar un comportamiento. Bien, aquí no nos importa el recaudo. Lo que estoy buscando es modificar el comportamiento. Aparecen entonces otras preocupaciones muy importantes que están en la literatura. ¿Es efectivo o no es efectivo? Y para eso tenemos que ahondar en los estudios. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda? Necesitamos especialmente que la demanda sea elástica para que el impuesto tenga sentido. Entonces hay estimaciones, que es por lo menos de 0.8 a 1.2, entonces eso nos advierte que sí, que un incremento, que un impuesto equivalente a un 10% del precio pudiera dar lugar a una reducción en el consumo de bebidas de en torno al 10 al 15%, y eso va generando pues ciertos efectos importantes. Pero dos, y ahí es donde concentro la crítica para el caso colombiano, y hay buena documentación, es que el impuesto no puede estar solo. Tiene que ser concebido de una manera integral, como parte de una estrategia integral, no es solo el impuesto. Pues muy a mi pesar, el gobierno colombiano, a pesar de haber dado el paso de cobrar este impuesto, lo está haciendo con un criterio completamente hacendista. Es decir, a cargo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, no lo veo involucrado en este tema, basta con mirar el informe del Congreso, no se menciona absolutamente el impuesto. Y fue un informe de julio este año. Tuvieron la oportunidad de decir, bendita democracia, se acogió el impuesto, este ministerio está comprometido con ello, pero no aparece. Escasamente hay un boletín de prensa anunciando su cobro a comienzos de este mes. Solamente eso. Cuando el Ministerio de Salud, como lo hace muy bien México, es el que tiene que estar apropiado de este tema, insisto, con un enfoque integral. O sea, listo, le estamos cobrando el impuesto, pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud concibiendo esto dentro de una estrategia integral que busca reducir el consumo y buscar una mejor salud? Dejo esa crítica contundente y muy importante, que la podemos cotejar con otro, y en todo caso aspirar a que se resuelva. Uno encuentra una explicación, si se quiere, de economía política, y que tiene que ver con un error de diseño, producto tal vez de la ortodoxia de algunos economistas, y es que el impuesto en Colombia no se le entregó al sistema de salud. El impuesto tiene propósito general.
En otros países, el impuesto está para la salud. Entonces, lo que hacemos es que el recaudo del impuesto se utiliza justamente para la promoción de la salud, para la prevención del consumo, para dotar espacios públicos de agua y otras fuentes que le permita a las personas sustituir el consumo. Esta es una manera de explicar el tema a nivel formal desde los economistas. Esta es nuestra representación del mercado. Este es el famoso equilibrio de Pareto. Lo que decimos es que la sociedad consume más de la cuenta. Entonces lo que hacemos es colocar un impuesto equivalente a esa externalidad que nos permita reducir el consumo, tener un impuesto más alto, un precio, y aquí estaría el monto del impuesto, que es el que uno espera sirva para financiar programas de salud, como de manera muy imperfecta se hace con el tabaco. En resumen, entonces nuestro problema está en las enfermedades no transmisibles, de peso, aumentan la probabilidad de padecer diabetes y enfermedades cardíacas. Como estrategia, buscamos reducir el consumo de azúcares, alimentos ultraprocesados, etcétera. Pero muy importante, estrategias que buscan que la población mantenga estilos de vida y hábitos saludables, además de acceder oportunamente a la atención médica. El instrumento es el impuesto, pero hay otros como el etiquetado nutricional, las restricciones a la publicidad, las campañas de prevención y vigilancia. Y por lo tanto, muy importante, se requieren acciones intersectoriales con promoción de actividad física y el tratamiento de la rehabilitación. Muy bien. Simplemente, entonces el impuesto comienza a aplicarse en noviembre de este año, ya se está pagando. Aquí aparecen cosas interesantes. Sí, he sabido, por ejemplo, que muchas gaseosas, porque ¿cuál es empiezan pues ¿cómo le llamamos? Muy bien se dice, el diablo está en los detalles, ¿no? En general, nadie quiere pagar impuestos. Recuerdo mucho a nuestro filósofo Fernando González. A nadie le gusta que lo jodan. En términos países, eso significa nadie quiere pagar impuestos. Y justamente por aquí aparecen unos comportamientos desde ya. Entonces, ¿cómo empieza? Esta es la medida, que el contenido de azúcar menor a 6 gramos por cada 100 mililitros no va a tener impuesto. Entonces, lo que entiendo, y puedo estar equivocado, desinformado, es que algunos productos se movieron para que tuvieran menos de 6 gramos por cada 100 mililitros. Alguien me dijo de la manzana, pero no puedo asegurarlo. Y la propia industria reacciona y se mueve con esta tabla. Me muevo a que sea 5,9 gramos por 100 mililitros, entonces no pago impuestos. ¿Sí? Ahí es donde hay que mantener un monitoreo si la política es efectiva o no es efectiva. Ahora alguien dirá, bueno, algo logramos. Si antes tenía 8 y bajó a 5,9, pues algo se logró. Todo eso es lo que hay que documentar para poder establecer qué efecto tiene la política. Bueno, yo esto ya lo dije. Pasemos de manera muy rápida al tema del envejecimiento y dejar una motivación. Este es un problema creciente. Hoy lo estoy exponiendo y mañana estaré del otro lado padeciéndolo. Y esperando mucho de ustedes. Porque, bueno, no va a ser mi caso. Yo ya soy padre de 4 hijos y abuelo de un precioso nieto. Pero el envejecimiento para mi generación y las que siguen va a estar muy acompañado de la soledad. Entiendo que ya la OMS declaró la soledad como un problema de salud pública, porque está vinculado con la salud mental. Miren, una reflexión básica acá es que la labor de protección social que ejercía la familia, si uno se devuelve en la historia, cuando eran 12 o 15 hijos, siempre aparecía la hija soltera que se quedaba con los papás. ¿Sí? Y los hijos que estaban pendientes porque hay que cuidar a los papás. Eso se está borrando. La familia ya es otra. Incluso hay familias unipersonales. ¿Quién es su familia? Yo. ¿Quién lo cuida? Yo. Y entonces el tiempo va pasando. Yo no puedo seguir diciendo eso hasta los 90. Por eso, detrás de este tema está muy vinculado el cuidado y los cuidadores. En buena hora se viene planteando entonces el establecimiento de un sistema del cuidado. Aquí de una manera fotográfica. Esta era una familia típica
en los años, digamos, 1940, 1950. Hoy tenemos muchas formas de familia con una pirámide completamente invertida. Entonces proyectemos a futuro. Miren ustedes, esta cifra es clarísima. La forma de medir el envejecimiento es cuál es la proporción de personas mayores de 65 años en el total. Venimos, en 1950 era el 3% de la población. A 2100 se proyecta que sea 1/3 de la población. Yo no llegaría a 2100, tal vez algunos de ustedes sí, y sean 1/3 de la población. Y el envejecimiento, el índice es cuántas personas mayores de 65 o de 60, entiendo que se mide en Colombia, existen por cada 100 menores de 15 años. Venimos de 7,3. O sea, en 1950 no se veían los más viejos. En 2100 serán 274 por cada 100 menores de 15 años. Bueno, y acá está, recomiendo este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, Envejecer en América Latina y el Caribe, protección social y calidad de vida de las personas mayores. Aquí está como este triángulo que es el que nos debe interesar. Necesitamos garantizar servicios de salud, pensiones, y este sí que es importante, atención a la dependencia. Ahí es donde aparece el tema del cuidado. Publicaciones recientes que nos hablan del tema y que Colombia adoptó una política en mayo de 2022 que vale la pena pues examinar y sobre todo que se vea reflejada en los distintos planes de desarrollo. Uno puede hacer una lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en este marco y preguntarse cómo las personas mayores, digamos, están consideradas en los ODS y podemos plantear políticas específicas para ellos. Muy interesante. Hay una serie de temas cruciales. Hace un año por esta época en la universidad estamos pendientemente discutiendo estos temas de envejecimiento y cómo la universidad misma puede prepararse para desarrollar programas educativos especiales. Y como voy a vivir 90 años y me jubilo a los 65, me quedan 25. Entonces siempre puedo hacer una carrera por lo menos. Entonces, eso significa un vuelco en las políticas públicas. Ya necesitamos menos esfuerzos para la educación básica y el grado 0. Ahora vamos al final de la vida, que cada vez va a ser más larga, sobre todo con un mensaje: envejecimiento activo, envejecimiento saludable. Cuando yo era niño, la sociedad envejecía a la gente más de la cuenta. Ayúdele a pasar la acera, dele siempre el rincón. Le colocaban a las señoras una manta y la gente se ayudaba. A ver, entonces no veía personas mayores de 60, eran ancianos. Ancianos. Y ellos mismos, ay, sí, me tengo que caminar despacio. Hoy, con esta idea, un momentico, yo apenas tengo 60. Y por lo tanto, me impactó mucho en las imágenes del Mundial de Fútbol de Japón. Muchas de las personas en las afueras de los estadios que estaban trabajando, obviamente Japón, pues el país de los ancianos, personas mayores de 80 años, eran las que cobraban tickets y demás, trabajando. Y eso es parte de este ejercicio, cómo generar desde cada ODS políticas de bienestar que estén orientadas a esa población. Por ejemplo, en salud, el talento humano, uno lo ve con la mamá. Lo que más necesitan las personas mayores es que los escuchen y los conduzcan, no que estén de especialista en especialista. Necesitamos un talento humano muy preparado para atender a las personas mayores. Educación, aparece la importancia de educación para las personas mayores. El trabajo, muy bien. Y profesora Eliana Martínez, en ciudades y comunidades inclusivas y sostenibles. El año pasado se presentó o hace 2 años, una discusión, no, tal vez antes de la pandemia, una discusión bien interesante en la zona de Envigado, lo que llamamos el túnel verde o natural. Se está construyendo una línea Metroplus que estuvo suspendida mucho tiempo. Mire que esto es bien interesante por el tema de la inclusión y que nos tenemos que escuchar todos. Porque entonces unos ambientalistas ganaban la batalla, no se puede
construir esta línea Metroplus porque se elimina el túnel verde, se tumban los árboles. Entonces usen bicicleta, perezosos. Entonces apareció una señora de 65 años. Oiga, joven, yo también hago parte de esta ciudad y yo ya no puedo montar en bicicleta. No por tener 65, sino porque tengo un problema en las articulaciones. Y entonces yo no tengo derecho a usar el bus público. Es muy interesante los debates que se puedan hacer en torno a ese, porque necesitamos una ciudad amigable con la edad. No se me crea usted joven, ambientalista, maravilloso, la movilidad sostenible, aquello, pero yo ya no doy para eso. Es muy importante los diálogos en torno a esto. Muy bien, aquí se abre una gran agenda de investigación y de políticas públicas muy interesante, incluso diseñar evaluaciones económicas de intervenciones en personas mayores, por ejemplo en los servicios de geriatría, en los programas de integración multidisciplinarios en domicilios, cómo desarrollar allí distintos estudios de evaluación económica, el papel que juegan los cuidados médicos de enfermería y fisioterapia. Bueno, en salud preventiva. Y no se puede olvidar aprovecharnos para eso de manera digna y tranquila, más allá de quedarnos pegados a una esperanza, digamos, muy remota. Yo hoy este tema no lo menciono porque creo que ya el tiempo, no quiero atrasar más la agenda, pero una reflexión que está al final sobre este asunto. Lo dejé para el final precisamente porque es como el tema recurrente y tal vez en la mañana, en el día, podamos volver sobre él, pero es la garantía de la protección financiera y la cobertura, muy especialmente lo que significa las atenciones, digamos, de alto costo. Sobre todo, yo creo, Héctor, Aurelio y demás colegas que podrán hablar más tarde, que en Colombia no hemos resuelto este tema. Nosotros veníamos, es mi lectura, veníamos como claros con el desarrollo de la Ley 100 en la medida en que teníamos un plan explícito con unos servicios no cubiertos, problema que ciertamente tomó mucha fuerza a partir de las tutelas y de los comités técnicos científicos y ha implicado un reto muy grande para el sistema, justo fue el detonante de la emergencia social en 2010, pero entonces la ley estatutaria nos voltea y nos dice que ya el plan será implícito. Esto es, todo está incluido menos lo que está excluido. Entonces también, doctora Adriana, yo sigo, Héctor, buscando la oportunidad, la ventana, porque la ley estatutaria es definitivamente parte de la Constitución. No es fácil modificar una ley estatutaria y está bien y la hemos aceptado en la discusión, es la base de cualquier discusión de reforma. Listo, ya la ley cambió los términos. La pregunta es cómo parar, porque claramente el sistema es insostenible. Como está hoy, bueno, decía Hernando Gómez, buen día, el sistema es insostenible y el que propone el gobierno es más insostenible. Entonces, ¿cómo nos sinceramos y podemos, a partir de lo que nos dice la ley estatutaria de la lista de exclusiones, mire, no se podrá aplicar recursos públicos a las tecnologías que, entonces resalto, su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente. La lectura más rápida ha sido que si el INVIMA autoriza una tecnología de medicamento, está incluido, excepto que aparezca excluida. Por eso entonces, donde necesitamos esa inteligencia, cómo desarrollar este literal, con una gran discusión, porque esto hay que buscar el debate y la legitimidad, que nos permita decir, bueno, si es el INVIMA, ¿cómo adoptamos la metodología? Está la propuesta de precios basados en valor, entre otros, de modo que desde ahí esté eso, porque el sistema como está no aguanta. Estamos ingresando tecnologías, bien sabemos, costosísimas, maravilloso por la expectativa de vida que pueda generar, pero la pregunta es la financiación. Dejo acá entonces por razones de tiempo y dispuesto a la discusión, bien ahora o más tarde. Muchas gracias.
¿El auditorio tiene alguna pregunta para el profe Jairo? Ya el profe dijo que no, gracias. ¿Alguna pregunta? Thank you so much for your presentation. I hope that I understand your presentation with regard to the preventive policies. You said you need to have an intersectoral policy to address prevention and healthcare. I fully agree with that. I was inspired by your policy about taxing the sugar in beverage, right? And you said that one of the policies, if I understood correctly, was that you would provide tax when there is more than 5 milligrams per 100 milliliters in beverage, right? I was wondering about, if we talk about interstructural policies, how do you actually motivate the population to go for those less sugar added beverages? Because you also talked about information asymmetry. So people need to be aware that you need to choose the more, say, healthy products. So are you also intending to introduce, or maybe you already did, labeling of products? For example, in the Netherlands, we do have labeling of products. So we have a kind of scoring indeed, like A, B, C, D, E. So, and all the products that have an A label are those with less sugar. And we use 3 milligrams of sugar per 100. So I was wondering, have you already introduced this? Would it help in trying to nudge, actually, because there's also economy, right? So trying to motivate healthy behavior of the population in order to choose for those, not only price, because we also know that price not necessarily helps. We do have, for example, more tax on cigarettes in the Netherlands. Nowadays, a package of cigarettes is about 10 euros, quite expensive. And it helps a bit, but it's not necessarily helping those that need it most. So I was wondering about your, indeed, combination of policies in order to motivate people towards more healthy behavior. Thank you. Eliana, profesora, si me ayuda para yo tener clara por temas de traducción. Sí, por favor. Sí, gracias, Jairo, siempre nos ponen unas tareas. Bueno, aquí tengo amigos al lado que nos pueden ayudar. So we are going to talk with Jairo in Spanish on some of your ideas, and maybe after he can answer in Spanish and we can translate in English, right? Aurelio, you first. Muchas gracias, Eliana. Muy querido. Profe, estaba hablando justamente sobre la combinación de políticas para motivar cambios en el comportamiento de la sociedad, y mencionaba como en el caso de Holanda ya cuentan, además, por ejemplo, impuestos en el caso de cigarrillos, en el caso de alimentos, un etiquetado de los alimentos con un indicador ABC, en función seguramente de las propiedades nutricionales de los alimentos. Entonces preguntaba si en Colombia existe, si se ha pensado o se está implementando. Ok, insisto en el tema de combinación de políticas, es decir, esto no es un tema solo. Colombia inició etiquetado, pero sin la clasificación de A, B, C, etiquetado por sodio, recuerden, sodio, sal y grasa, y azúcar, ¿no? Edulcorantes también. Sí, entonces hay hasta 4 sellos, yo he visto con 3. 4. Ahora uno de 4 sellos. Demostramos. A propósito de Holanda, vale la cuña, el sistema colombiano en su diseño muy parecido al holandés. Iñaki. Gracias, Jauro. Sí.
No pretendo hacerlo. Thank you, gracias. Thank you, gracias. No pretendo hacerlo en inglés. La primera es que me quedé impresionado por dos razones. Primero, porque estamos muy alineados. La primera es porque hemos puesto que la economía de la salud es una parte de la evaluación de tecnologías sanitarias y la evaluación económica es simplemente una porción de toda la economía de la salud, que estoy absolutamente de acuerdo. Pero mi pregunta va más relacionada con qué hacemos con las personas, porque hablábamos de la irracionalidad de los actos, ¿no? Pero ¿qué hablamos con las personas cuando les inducimos a los actos por el mercadeo? Y me refiero. Sí que es cierto que hay un uso irracional y que hay gente que toma determinadas cosas siendo consciente o inconsciente de las consecuencias que eso puede tener en su salud. Pero ¿qué pasa cuando estamos dejando comercializar determinados alimentos y determinados, vamos a decir, bebidas que generan una adicción? Y eso, de alguna manera, no es incontrolable, ¿no? ¿Y cómo de eso lo podemos transpolar a políticas que son favorables a la prevención en salud? Gracias. Excelente. Yo creo que esto conecta, Iñaki, con gobernanza. ¿Cómo tener entonces el ejercicio de esta soberanía colectiva para poder decir qué puede ser perjudicial para la salud, de modo que se establezcan políticas de ese estilo? Y aparece otra vez el INVIMA. No sé entonces si desde la reglamentación de la ley se puede establecer un condicionamiento al momento de autorizar, de conceder licencia sanitaria para un medicamento, para un alimento en este caso. Necesitamos qué más en los estudios que nos permita esto. Estoy recordando, no sé qué queda de la Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión, por lo menos en antaño, había un comité que autorizaba cuáles programas se emitían, cuáles no. Entonces está lo de las franjas. Esto yo creo que ha evolucionado tremendamente. En ciertos países pues se pasa lo que diga el presidente. Pero cuando hay democracia, pues tenemos un comité o una comisión que puede establecer regulación. Yo creo que uno podría homologar eso. Como tenemos en un esquema de gobernanza, oiga, cuando se introduce un alimento u otro tipo de bienes o servicios, cómo mantener, y esto tiene que ver con salud en todas las políticas, un cierto control que nos permita decir, eso es perjudicial para la salud, luego, ¿qué hacemos? Por lo menos la información. Y dos, si es benévolo, pues fomentarlo. Kelly. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, yo tengo también como una reflexión y escuchaba a los colegas previos. Y mi reflexión frente a esta ley específicamente de lo bueno, que llamamos nosotros acá comida chatarra o la ley de ultraprocesados, pero digamos que haciendo el análisis de fondo de esta política, ¿qué medidas en términos de disminución de las posibles brechas de equidad que van a surgir a partir de ello valdría la pena discutir? Y esto lo digo es que digamos que se incentiva, más bien la ley está dirigida a desincentivar, digamos, un comportamiento que sabemos que desde el punto de vista de salud pública está plenamente justificado, pero pues nos quedamos sin alternativas para algunas partes de la población o sectores de la población que no tienen otra opción. Entendiendo además que tampoco hay de fondo, digamos, una generación de un cambio de la conducta o un cambio comportamental hacia la población, es decir, va a tomarnos mucho más tiempo, pero sin un plan que realmente disminuya o apunte a disminuir los valores de la comida sana, por ejemplo, que podría hacerlo inmediato para tener la disponibilidad o disponible todos estos alimentos para las personas que no pueden acceder fácilmente a ellos. ¿Cómo hacer o desde qué sectores se podría trabajar pensando, digamos, que estas políticas también apunten a estas poblaciones más vulnerables y que se ofrezcan, medidas inmediatas, medidas a mediano plazo y por supuesto para toda la población, cambios comportamentales que son los que van a generar medidas y cambios estables en el tiempo? Muy bien, Kelly. Yo reforzaría entonces la crítica y apuntaría esta inquietud más en términos de propuesta para que el Ministerio de Salud nos muestre eso, porque deberíamos tener eso ya desde gobierno liderando. Entre otras cosas, vamos como a una cierta caricatura. Alguien decía ayer, uno no ve a un rico en la tienda de la esquina comiendo salchichón con gaseosa.
Y una anécdota es de una profesora de una universidad privada de Bogotá que le apareció en una entrevista en televisión, yo lo vi. Entonces ella como alternativa mostraba, mira, es que yo tomo yogur griego. Entonces necesitamos eso y vuelve a aparecer, ayer se mencionó algo muy interesante a propósito de la vacuna, comunicación. Tenemos que ampliar el diagnóstico y convencer que los más perjudicados por la carga de la enfermedad son las personas de menores recursos. Es decir, la diabetes, la hipertensión, la mortalidad temprana por esas enfermedades está en los estratos bajos de población, producto de esas dietas y de eso. Por lo tanto, queremos es beneficiarlos. Y para ello, un mensaje. Vamos a encarecer aquellas cosas que hoy afectan tu bolsillo, pero entonces viene el sustituto. Yo diría, absolutamente de acuerdo, y ese es el reclamo. Deberíamos tener un programa claro para informar más allá del populismo, porque es muy fácil. Un expresidente hoy apareció vocero de los pobres diciendo que ese impuesto afecta el bolsillo de los hogares. Eso es populismo. Entonces, seamos serios, ese impuesto es importante, sí, solo sí, haga parte de esa estrategia integral, entonces donde se necesita el programa para generar sensibilidad, que la gente lo asuma en el entendido que me voy a alimentar mejor y que hay opciones. Correcto. El agua es el primero y gran sustituto, en el sentido pues de la gaseosa para calmar las y demás, pero entonces, ¿qué otras alternativas? Más allá del yogur griego que no está al alcance de todos. Sí. Sí, no, de acuerdo. Y lo otro, pues también creo que estamos en el espacio justamente para hacer esa reclamación frente a la medición del impacto de las políticas y la introducción de este tipo de, digamos, de políticas que sabemos que pueden inducir en su mejor intención, pero pueden inducir algunos cambios. Otras de las preocupaciones es, digamos, que se tienen unos niveles de azúcar permitidos para poder asignar en de esa manera los impuestos y que es incremental. Pero ¿cómo vigilar del otro lado que no se estén cambiando las tablas nutricionales para poder de alguna manera, digamos, sacarle el cuerpo pues a lo de los impuestos? Y eso pues también se genera peores, digamos, impacto a la población, porque finalmente no vamos a entender o no vamos a saber o no vamos a creer qué es lo que necesariamente estamos comiendo. Yo creo que, o de qué nos estamos alimentando. Entonces yo creo que dos cosas importantes y es, y que en el IEDS lo mencionamos todo el tiempo. Uno, el hacer políticas no puede descuidar la población vulnerable y eso requiere un enfoque de equidad en todos los sentidos, el trabajo intersectorial, pero también el llamado a que la política debe ser medida. El mayor trabajo de la política no es sentarse a hacer un texto y redactarlo. El mayor trabajo de la política es demostrar que está teniendo cambios y que esos cambios son los esperados en el objetivo de la política. Y ahí es donde verdaderamente tenemos que trabajar y a nosotros nos falta muchísimo en Colombia. Entonces, pues creo que es el escenario para hacer un llamado y reclamar eso también, digamos, como medida de impacto en la salud de los colombianos. Gracias. Muy de acuerdo. Yo agregaría la importancia de la comunicación. Yo ayer veía que pero hablamos de comunicación, sí, hay muchos comunicadores, pero creo que eso nos está faltando un ingrediente, yo no sé, incluso de antropología. Cómo generar comunicación, en este caso es de apropiación social de conocimiento y valernos de experiencias. Hay una experiencia así como la del tabaco. Yo creo que uno ya puede, y debe haber trabajos que lo reconstruyan. Son 30 años o más de desarrollo. Los jóvenes de hoy no se la creen. Pero les repito, si este evento fuera hace 30 años, aquí estaría gente fumando y nadie les diría nada. Hoy, el propio fumador no lo asume, sabe que tiene la posibilidad de hacerlo, pero se retira. Algo así, segunda experiencia muy interesante. Cuando yo empecé a incursionar en los temas de salud, aprendí el famoso estrategia de enseñar en los campos a hervir el agua, hervir los alimentos, lavar muy bien los vegetales antes de consumirlos. La incidencia que eso tuvo para la reducción de todos los problemas que llamamos enfermedad de origen hídrico. Pero comunicación, ¿cómo llegamos entonces al barrio popular, empezando por el tendero? Que hay movimientos, los tenderos nos vamos a quedar sin ventas. He escuchado esa frase. Bueno, ¿qué hacer ahí? De acuerdo con eso, Kelly. Además de todo el tema técnico de la política, la evaluación incluso ex ante, por eso sigo lamentando dónde está el Ministerio de Salud con este tema. Mínimo, en el informe al Congreso debe haber aparecido un anuncio
ya va a empezar el impuesto, tenemos este programa. ¿Sí? No tiene que ver con... no, eso es tema de Hacienda, él está recogiendo la plata. Entonces ahí vamos mal. Empezamos, pero no muy bien. Muchas gracias.